Mensaje del soberano patriarca Zosima, el Espíritu Santo es mi guía. Parte 11. Bendición o permiso, don o maldición. Señor, bendice. Entre ustedes, queridos amigos, hay diversas discusiones y disputas sobre diversas visiones y revelaciones. Nuestro obispo Nicodim ya ha dado algunas explicaciones sobre este tema, pero el Señor me ha ordenado ampliarlo, pues muchas personas, al carecer de experiencia y discernimiento en el conocimiento del bien y del mal, caen en disidencia causando cismas en la Iglesia de Cristo. Sin juzgar a nadie, intentaré aclararles estos asuntos, pues existe la profecía verdadera de Dios y la falsa profecía de los demonios. Se discierne mediante el sentimiento espiritual, pues quien conoce al Espíritu Santo y su maravillosa acción en el corazón humano, reconoce fácilmente las acciones de los demonios, de donde provienen sus terribles sentimientos. Pero para quienes carecen de este conocimiento espiritual para discernir el Espíritu de Dios de los demonios, la falsa profecía incumplida eventualmente se aclarará. Muchos, al carecer de la capacidad de discernir el bien del mal mediante el sentimiento espiritual, se detienen en esto como diciendo, si se cumple es de Dios, si no es del enemigo. Subconscientemente simplemente esperan a ver si se cumple o no. Así piensan las personas que no son espirituales en absoluto, pues desconocen al Dios vivo y cómo obra para nuestra salvación. Permítanme darles algunos ejemplos para que lo entiendan. Los demonios nunca intentan engañar a nadie donde se encuentran, y como ya sabemos cómo operan el Espíritu de Dios y el Espíritu del enemigo, los demonios ya no intentan engañarme haciéndose pasar por el Espíritu de Dios. Atacan desde un ángulo diferente, se vengan de mí, incitan a la gente contra mí, etc. Les contaré un incidente. Cuando comenzó la persecución contra nosotros y los judíos asesinos de Cristo me encerraron en prisión, el diablo me atormentó durante casi un año, sabiendo cuánto amaba a la gente y cuánto me importaba. El demonio venía casi a diario, se apoderó de mi corazón y atormentándome hablaba con venganza, diciendo que mañana enviaría un escuadrón de policía antidisturbios al monasterio y que se burlarían de la gente, de todos los que amas y te importan. Me dijeron los demonios que se burlarían de ustedes. En ese momento intenté orar a Dios pidiendo protección, pero Dios no me escuchó. Comprendí que el Señor permitiría que sucediera lo que los demonios me dijeron, y así sucedió. Los demonios hablaron con antelación y Dios lo permitió. De esto se desprende claramente que las amenazas y profecías demoníacas pueden hacerse realidad con el permiso de Dios. Un ejemplo de ello son las interacciones con magos, hechiceros y psíquicos. Después de hablar con ellos, muchos dicen que todo lo que predijeron se cumple, aunque desde fuera era evidente que se trataba de un demonio. Los demonios me atormentaban hasta el agotamiento. A veces señalaban claramente a alguien querido para mí y describían con detalle lo que le harían. Al ver mi tormento se burlaban de mí y todo esto se hizo realidad. No tuve influencia en la situación y solo escribí cartas a mis hermanos y hermanas para advertirles. Pero al ver que no me escuchaban, sufrí aún más. Entonces el Señor mismo y la Reina del Cielo me visitaron y tranquilizándome, me dijeron que era la voluntad de Dios permitir esto, tanto para mí como para estas personas, para que yo aprenda a confiar en Dios, que todo está en sus manos, para dejar de temer el cumplimiento incluso de esas amenazas demoníacas. El Señor explicó que las personas son pecadoras, por lo que a los demonios se les permite golpear un poco a nuestros hermanos y hermanas, y la Madre de Dios consolándome dijo que me ayudaría en todo. No solo escuché a la Reina del Cielo, la vi y me consoló su belleza y su bondadoso corazón maternal. Todo lo que me ocurrió ahí podría llenar libros enteros. Mi sufrimiento por la gente fue tan insoportable que jamás imaginé que algo así fuera posible.
Recorriendo este camino me enamoré aún más del Señor y podría contarles mucho sobre el hermoso Gólgota, pero nuestro sermón tiene un tema diferente. Así que mis queridos hermanos y hermanas, recuerden que con cualquier visión y revelación que se haga realidad, aún necesitan poder razonar y discernir si es una bendición de Dios o Dios permitió esto. Y muchos, sin comprender esto, insisten con furia en que si algo se ha hecho realidad, debe ser de Dios. Estas personas a menudo blasfeman contra el Espíritu Santo. Por eso les digo que muchas personas han tenido hechiceros en sus familias, y las diversas visiones y revelaciones que les ocurren no son una bendición de Dios, sino Dios permitió esto. No son un don, sino una maldición. Por esta razón el ungido fue dado y llamado en las profecías Padre Espiritual, probado en la fe, para que ustedes negándose a sí mismos en una sana inseguridad pudieran ser salvos. Para recibir dones de Dios deben amar lo más importante en Cristo y sufrir por ello, siendo probados por Dios. El santo apóstol Santiago también escribe sobre esto en su epístola a los apóstoles, versículos 12-13. ¿Y qué es lo más importante en la ortodoxia? La respuesta es sencilla. Es la adquisición del Espíritu Santo. Es el santo sacramento del bautismo con el Espíritu Santo. Para esto fue creado el mundo. Para esto el Hijo de Dios vino a la tierra, sufrió, fue humillado, azotado, clavado en la cruz, fue abandonado por Dios por nuestros pecados, probó el vinagre y la hiel, aceptó la muerte y resucitó victorioso, solo para que el Espíritu Santo descendiera sobre los apóstoles y a través de ellos sobre todos los cristianos. El principal objetivo del diablo es privar a las personas del Espíritu Santo, romper el sello sagrado del bautismo. Precisamente por eso se libra esta terrible batalla. La visión de San Gregorio del juicio final de Cristo afirma claramente que los últimos cristianos serán los más malvados, unidos con los judíos en lo más profundo del infierno. Su delito fue violar el santo bautismo a sostener tablas o tarjetas en sus manos. Al explicar estas tablas, el santo monje Nick Zinovy explicó que las personas serían identificadas por estas tarjetas, tendrían medios de transporte y podrían comprar y vender. San Paísio el Atonita en nuestro tiempo explicó claramente que el número de identificación fiscal y otros documentos satánicos similares de las autoridades judías violan el santo bautismo, precisamente donde dice el sello del don del Espíritu Santo. La gente se ha unido completamente con los judíos, incluso en la oración y en los documentos. Esto fue realizado por las autoridades y los líderes de la iglesia secular en nombre de todos. Ahora los cristianos se enfrentan a la decisión de demostrar claramente con acciones si Cristo y sus sufrimientos son queridos para ellos. La sociedad de las personas debe dividirse entre aquellos que comprenden y aprecian la pasión de Cristo y corrigen el santo bautismo mediante la unción, y aquellos malvados que constantemente buscan la justificación para sí mismos. Recuerden, si Cristo vino y sufrió solo por esto, entonces Dios Padre no aceptará excusas de ustedes. Y si la pasión de Cristo nos dio el Espíritu Santo y la unión con los judíos se dio mediante documentación y un juramento de lealtad a los asesinos de Cristo, ¿cómo pueden quienes poseen documentos recibir dones de Dios y además con diversas visiones y revelaciones? Esto es una blasfemia contra Dios y no un don, sino una maldición en la que quien permanece parece cada vez más. Pero también hay quienes se han liberado de los documentos, pero se mantienen en secreto como si no formaran parte de la unidad de la Iglesia, sin estar al unísono con los demás, sin recibir guía espiritual, sino que continúan contando a la gente sus visiones, revelaciones y cosas por el estilo, sin darse cuenta de que esto no es un don de Dios para ellos, sino un permiso y una maldición que corre a través de los lazos familiares.
Estas personas también intentan demostrar a todos que sus visiones se hacen realidad y traen confusión y desorden a la iglesia, tentando también a otros. Y ahora lo más importante. Si lo más importante para Dios es el bautismo del Espíritu Santo, que los judíos violaron, para restaurar el honor del Hijo de Dios y para que su santa sangre no fuera derramada en vano, entonces el Señor mismo, dado a la gente una última oportunidad, preserva a un hombre, el profeta Elías, su ungido, para restaurar el bautismo pisoteado. Naturalmente, a través de él conduce a la gente a la salvación, y sin él no hace nada por la iglesia. Creyendo esto, la gente glorifica la providencia de Dios estando en la unidad del Espíritu de la Iglesia de Cristo, pero también hay quienes entre nosotros, especialmente mujeres, que con sus supuestas visiones y revelaciones blasfeman la providencia de Dios, como si el Señor estuviera cambiando el rumbo de la Iglesia a través de ellas. Algunos lo hacen conscientemente, otros inconscientemente. Algunos se mantienen apartados sin escuchar a nadie, mientras que otros buscan obispos jóvenes y los adulan, diciéndoles que los santos aparecen en visiones y afirman que este joven obispo es un pastor fiel a Dios y que los santos mismos oraron a Dios por este pastor para el pueblo. Y el obispo inexperto cree estas tonterías, sin darse cuenta de que con ello está arruinando a otros. Es vergonzoso aceptar tales cosas y mucho menos leerlas. Aquí también es necesario averiguar quién recibe guía espiritual de quién, ellos de él o él de ellos, porque estas personas con visiones llaman al pastor su padre espiritual, pero al mismo tiempo ellos mismos lo alimentan con visiones e instrucciones espirituales. Para no caer en tal desenfreno espiritual, para que nosotros mismos no nos avergoncemos después, debemos escuchar de una vez por todas lo que el Espíritu Santo dijo a través de los ancianos y del profeta Malaquías, que nuestro Dios de Israel guiará a su pueblo a través del ungido preservado. Si quieren estar con Dios, no se separen espiritualmente del ungido ni de las decisiones conciliares de la Iglesia. Y recuerden, amigos míos, la tarea más importante de los creyentes en estos últimos tiempos es permanecer fieles a Cristo, restaurar el bautismo del Espíritu Santo y denunciar a los asesinos de Cristo que atacan deliberadamente la hazaña redentora de Cristo. Al soportar esta persecución, recorreremos el camino de las bendiciones de Dios y de las diversas pruebas que debemos soportar con dignidad. Últimamente me duele cada vez más el corazón por la gente, porque el Señor murió y sufrió por ellos para darnos el Espíritu Santo. La gente no está dispuesta a perder ni lo más mínimo por Cristo. Esto solo demuestra que no aman a Dios en absoluto. Muchos no solo no quieren mejorar, sino que incluso nos perjudican. El verdadero celo por Dios prácticamente ha desaparecido. Todo esto me causa un profundo dolor, con el que he vivido durante muchos años. Por eso el Señor reúne a mí alrededor a quienes se lamentarán conmigo por lo que está sucediendo. Juntos defendamos la hazaña de Jesucristo y denunciemos la secta judía. En esta unanimidad sirvamos a nuestro Creador, Cristo nuestro Dios. Nuestra salvación depende de confesar a Cristo en la verdadera fe mediante la santa comunión de los dones de Cristo y del Espíritu Santo, y no de diversas visiones. Nuestros santos dicen: dejad de creer en las visiones y cesarán. El que tenga oídos, que oiga. Nada cambia en la vida. Anteriormente, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, les proveyó de todo como un padre. Pero tan pronto como Moisés se detuvo en oración a Dios en el Monte Santo, algunos del pueblo comenzaron a orar a demonios, haciendo un ídolo de un becerro de oro. Estos eran traidores a quienes el Señor castigó. Así que ahora el Señor ha dado al ungido y nos ha provisto de todo. Y mientras sufrimos en prisión por Cristo, algunos han buscado visiones, causando confusión entre los creyentes. El Señor tiene misericordia de muchos hasta que les explique.
Por eso ahora les escribo esta carta para explicarles lo que está sucediendo. Y si no escuchan ni se arrepienten, sepan que les espera un destino amargo. El simple hecho de lamentar el sufrimiento de Cristo atrae mucha misericordia del Señor. Cristo me consuela enormemente aunque soy indigno. Por lo general, el Señor lo hace en persona, a través de la oración. El corazón se enciende con el fuego de la gracia y la persona ve lo que el Señor desea. Debemos comprender que nuestra vida es una lucha espiritual en la que la fidelidad a Dios se pone a prueba constantemente. Por ejemplo, hoy la fe viva ha entrado en el corazón, la persona experimenta alegría en Dios, las dudas desaparecen y el corazón anhela intensamente unirse con el Cristo viviente. Pero mañana el enemigo atacará y Dios permitirá el estado opuesto, donde los demonios roerán tu corazón, mostrando odio por tu alegría de ayer. La incredulidad, la duda, el desaliento, etc. vendrán. Durante la oración los pensamientos divagarán y nuestro Señor te pondrá a prueba, observando hacia dónde se inclina tu corazón, hacia la fe viva de ayer o hacia la incredulidad de hoy, y así sucede con cada virtud. El verdadero consuelo de Dios siempre se ve reforzado por un ataque posterior del enemigo, y cuanto mayor es el consuelo espiritual, más fuerte es el ataque demoníaco, es decir, la acción de la gracia de Dios obra providencialmente, pues a través de pruebas periódicas eleva a la persona cada vez más hacia el reino de los cielos. Todas estas acciones conducen a la purificación espiritual del corazón. Así tanto la gracia como la angustia del enemigo atraen la mente al corazón, donde está su verdadero lugar. Las acciones de todos los hechiceros, tanto manifiestos como comunes, que creen tener el don de diversas visiones, son todas de naturaleza terrenal y mundana. Por ejemplo, predicen que la policía llegará a algún lugar, que un amigo se romperá la pierna o que alguien se irá o llegará. En otras palabras, todas estas visiones no traen crecimiento espiritual ni purificación del corazón. Aceptar tales cosas como de Dios es blasfemia y una traición al Espíritu Santo. Del 27 al 28 de julio, según el nuevo calendario, en la santa festividad del bautismo de la luz, estuve en oración y el Señor elevó mi corazón al cielo en el Espíritu Santo. Vi con fe viva como regimientos enteros de ángeles se habían reunido para salir a la batalla y vengarse de los judíos por todo lo que habían hecho a la ortodoxia. El Señor dijo: ha llegado la hora de la venganza. En ese momento mi corazón se inflamó de celo y fe viva. Oré a Cristo diciendo: Señor, sé que no soy un agente sino solo un instrumento, pero mi corazón anhela estar entre los ángeles, incluso en las últimas filas, para al menos tomar un poco de venganza por el nombre de Cristo en la secta judía. Y el Señor me escuchó. Durante muchas horas después de esta visión espiritual, el Espíritu Santo habitó en mi corazón, reconfortándome con gran alegría, y al día siguiente vino una tentación que nos atormentó. Gloria a Dios por todo. Dios Padre, viendo que mi corazón se duele por la hazaña redentora de Jesucristo, no me priva a mí, pecador, de la oportunidad de vengar al Hijo de Dios. Así que los invito, queridos amigos, a defender a Cristo, pues todo esto sin duda sucederá. El Santo Evangelio dice que después de su resurrección, Cristo se apareció a sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Pero los santos apóstoles recibieron el Espíritu de Dios poco después. Así también aquí la venganza contra los judíos llegará sin duda, y no se demorará mucho. Todo sucederá a su debido tiempo. El Señor también prueba nuestra fe en esto. Sean de un mismo sentir, queridos amigos, no teman nada, pues están bajo el moforion de la purísima Madre de Dios. Que por sus oraciones nuestro Señor tenga misericordia de nosotros y nos salve. Sean sabios y no se dejen llevar por visiones. Con Dios. Amén. Soberano Zosima.